Hola, ¿qué hay? En este vídeo vamos a dar una visión global bastante sencilla, pero muy completa del programa de hoja de cálculo. Se puede utilizar cualquier programa de hoja de cálculo porque en realidad son todos bastante parecidos, pero para lo que vamos a hacer nosotros en clase lo más conveniente es pensar en el LibreOffice o el OpenOffice. Este tutorial está basado en un OpenOffice un poco anterior, pero sigue siendo igual de válido porque muy pocas cosas han cambiado desde entonces hasta los programas de ahora. Bien, la parte importante es decir que el programa de hoja de cálculo es uno de esos 4 programas tradicionales de oficina que en este caso sirve para realizar cálculos en gran cantidad de manera automatizada, de forma que no tenemos que estar pendientes de cada uno de los pequeños cálculos que se hacen con cada uno de los datos que tenemos, sino que todos los datos se van a realizar, todos esos cálculos, de manera repetitiva y sin necesidad de intervención excesiva por el usuario. Los documentos que salen con la hoja de cálculo son documentos complejos, ¿no? Y por eso forma parte del temario del curso de tercero de la ESO. Lo primero que vamos a analizar en la hoja de cálculo es las partes que tiene, cómo es su anatomía. Bueno, pues vemos que, como todas las ventanas de programas de oficina, tiene un menú arriba y por debajo una serie de botones y la parte central, la más amplia, que es en sí el documento, y abajo tendrá una barra de algunos datos que pueden resultarnos necesarios o de interés. La parte de trabajo se divide en columnas y filas. Las columnas se nombran con letras A, B, C en adelante, y las filas se nombran con números. La parte de intersección entre una columna y una fila es una celda, y las celdas, por lo tanto, van a tener el nombre combinado de su columna y su fila, así que son letra y número, como se ve en el ejemplo. Aquí tenéis una serie de preguntas importantes para pensar lo que hemos visto hasta el momento. Recapitulamos. Y cuando hayáis pensado lo que hemos visto, pues pasamos a la siguiente parte. Bueno, una celda. Una celda es esa intersección entre fila y columna, y tiene dos cosas importantes: una forma de verse y un contenido. En la parte primera, el aspecto de la celda, que llamamos formato, es el tipo de letra que tiene, el color de la letra, el color del fondo, si la casilla esa tiene bordes en forma de línea, si es más o menos transparente, todo ese tipo de tonterías que en el resto de programas los habréis manejado alguna vez. Y el contenido, que es el dato que está dentro de la celda. Esa es la parte con la que nosotros vamos a operar. El contenido puede ser de 3 tipos. El primero sería de tipo numérico, que es para lo que está hecha la hoja de cálculo, para trabajar con números. Los números se ponen con números, dígitos, con los signos más y menos, si hacen falta, y con la coma. La coma separa los decimales. No se usa el punto, es la coma. No son solo estos caracteres los que podemos usar, sino que hay algunos más. Por ejemplo, la barra. La barra o el guión puede servir para separar datos y convertirlos en fecha. Entonces, a partir de que nosotros ponemos ahí una barra, el sistema va a creer que queremos indicar una fecha, y entonces el número lo reconvierte para que lo veamos con el aspecto de una fecha, aunque realmente el contenido continúa siendo un número. Si utilizamos la letra E, estamos hablando de la notación científica, que consiste en que multiplicamos el número de la izquierda, el 3,21, por 10 elevado al número que hay en la derecha. Si ponemos el símbolo del euro, entonces
el aspecto de la celda nos cambia automáticamente para que se vea como si fuera euro. Incluso la coma decimal la cambia por un punto. Según el caso, podríamos hacer muchas barbaridades ahí. Pero la parte importante es esa, que aunque hemos metido aspectos distintos a la celda para que se vean como fecha, como notación decimal o como moneda, el número que está escrito dentro de la celda sigue siendo solamente un número. Ahí arriba, en ese espacio que veis marcado con amarillo, se ve el contenido de la celda quitándole el aspecto que pueda tener. Y veis que el 234 no tiene realmente metido el símbolo del euro dentro de la celda como dato, sino que el símbolo del euro forma parte del aspecto. También los contenidos pueden ser etiquetas. Las etiquetas son cualquier cosa que no es un número. Entonces el programa, como no lo puede entender como número, lo entiende como etiqueta. Y las etiquetas sirven para dar indicaciones al lector de la hoja de cálculo de lo que significa cada número. Ahí veis que pone ingresos, gastos, podemos poner títulos. Cosa curiosa, los datos se pueden alinear a distintas formas de manera predeterminada, de forma que los números se van a caer hacia la derecha, las etiquetas a la izquierda. Todo esto podremos cambiarlo según lo necesitemos, pero simplemente a la hora de meter datos sin tocar nada, ocurre así de manera inicial. Y eso puede ayudar, claro, ayuda a que si yo estoy escribiendo una serie de columnas con números y veo que de repente una de las cosas que he puesto se me va hacia la izquierda, pues es que lo he metido mal, porque tenía que estar hacia la derecha, porque era un número. Bueno, pues esto ayuda a localizar ese tipo de errores. Antes de seguir con más cosas, quiero indicar claramente que cuando uno tiene que poner números que tienen unidades de medida al lado o algún tipo de indicación, no debemos poner las unidades de medida a la vez que el número. No se escribe 12kg y yo voy a creer que el programa entiende eso como 12 y hace cálculos. No. Una vez que ya he puesto kg, el programa no entiende que eso sea un número, sino que entiende que es una etiqueta. Y por lo tanto, no se puede hacer ningún cálculo con ese 12. Para que realmente aparezca la unidad de medida, hay que hacer algún truco con el aspecto de la celda para que la celda muestre la unidad de medida, aunque no contiene las letras. La única unidad de medida que podemos poner en la celda sería el euro, porque el programa, una vez que hemos escrito el euro, entiende que queremos meter un número que es una moneda, y entonces me cambia automáticamente el formato de la celda sin que yo tenga que hacer nada, para que se vea ese euro igual que aquí se están viendo los centímetros. Y la tercera cosa que puede contener una celda es una fórmula. Las fórmulas son cualquier contenido que empieza por el signo igual. Cualquiera. En cuanto pongo el signo igual, el programa supone que estoy metiendo una fórmula. Ahora bien, la fórmula debe estar bien escrita. Si la fórmula no tiene sentido, entonces el programa, como no puede calcular, me dará un mensaje de error. Fórmulas las hay muy fáciles, como por ejemplo sumar dos números, o puede haber fórmulas con muchas cosas dentro. Eso ya lo veremos más adelante. Lo curioso de las fórmulas, quizás lo más importante y lo más útil en este programa, es que dentro de una fórmula yo puedo escribir el nombre de una celda. C1 sería el contenido que exista dentro de la celda C1. Cuando pongo igual a C1,
lo que va a contener ahora la celda D1 es una fórmula con un resultado, y el resultado va a ser el 13,4 que está escrito en la fórmula de al lado. Aquí tenéis una serie de preguntas para ver si habéis entendido todo lo anterior. Vamos a pasar a manejar el programa. Para esto hay que practicar mucho a partir de ahora, porque editar es hacerse con el manejo de todas las teclas del ordenador para poder ir para arriba, para abajo, saber qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Bueno, las teclas más importantes van a servirnos para escribir, para movernos, para seleccionar cosas, copiarlas, pegarlas, insertarlas. Esta sería la parte más fácil, utilizar las teclas de cursor para movernos por dentro de la hoja, celda arriba, celda abajo, pero también cuando estemos editando el contenido de una celda nos van a permitir ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si apretamos las teclas de cursor a la vez que teníamos apretada la tecla control, entonces vamos a ir moviéndonos más rápido en bloques, ¿no?, hacia celdas siguientes, pero no la contigua, sino la siguiente que esté ocupada. Esta tecla es súper importante, la de mayúsculas, no la de bloqueo de mayúsculas, sino la de solamente una flecha. Pues con esta, mientras nos vamos moviendo, se van a quedar seleccionadas las celdas hacia las que nos movemos en bloque. Va a hacer grupos de selección. La tecla F2 es bastante útil cuando uno está sobre una celda. Si se pone a escribir, está borrando el contenido que hubiera ya previo dentro de la celda. A veces no queremos borrar ese contenido cuando escribimos, sino que queremos cambiarlo. Bueno, pues con F2 entramos en el modo de edición interior de las celdas para poder escribir modificando lo que ya hay escrito. La Alt Graphic para poder escribir caracteres especiales. La tecla Escape, que para abandonar el modo de edición que he dicho antes. Yo estoy escribiendo dentro de una celda y de repente digo, uy, no quiero seguir editando, pues escapo y la edición se queda sin hacer y la tecla contendrá lo que contenía antes de empezar a editar. Las teclas de Control y Alt pues son teclas de combinación para otras teclas para acceder a algunos menús especiales. Hay una serie de ayudas, atajos de teclado y muchas cosas que nos ayudan a ir más rápidos escribiendo en las tablas. Y una de ellas, por ejemplo, sería ese punto cuadrado pequeño que hay en la esquina de las celdas cuando estamos moviéndonos por ellas. Ese cuadrado me permite extender lo que hay en una celda hacia aquellas hacia donde estiro. Hay dos cosas principales que se consiguen con esto. La primera es que cuando hay palabras especiales que el programa ya tiene almacenadas, como lunes o como enero o febrero, si yo voy tirando del cuadradito, entonces en las celdas hasta las que llego se van escribiendo los siguientes elementos de la serie: martes, miércoles, etcétera. Que yo pongo el número 1 y el número 2, pues entonces conforme voy estirando del cuadradito se va poniendo el 3, el 4 y así sucesivamente. Pero además, cuando dentro de la celda hay una fórmula, la fórmula se va a ir copiando en aquellas celdas en las que yo voy alargando el cuadrado. Pasamos a analizar un poco el menú de formato. En formato, lo que podemos hacer es lo mismo que con todos los programas: cambiar cómo se ve un número, qué tipo de letra, qué color, qué fondo,
qué borde. Hay un par de detalles importantes y el resto pues son muy sencillos de entender. Este quizás sea el más difícil, el del formato numérico. Como veis, se abre una ventana al elegir del menú el formato de celdas, y entonces en la parte de la izquierda tenemos una serie de formatos que ya vienen hechos por el programa, donde puedo elegir números de tipo general, puedo elegir fechas, puedo elegir monedas, y aplicando el formato a la celda concreta, a la numérica, lo más va a ser lo más fácil para conseguir que nuestra celda tenga un aspecto distinto. En esta ventana podemos realizar un formato nuestro. Aquí abajo, en donde pone formato de código, podemos añadir unidades de medida para que el número se vea acompañado de esas letras en la visualización de aspecto. Yo metería ahí, entre comillas, el kilogramo. Después le doy al botón verde de visto bueno. Y una vez que está validado, arriba estoy viendo cómo se va a ver el contenido de la celda. La pestaña de alineación se refiere a cómo se coloca el contenido de la celda dentro de ella. Si está centrado arriba, abajo, se puede girar el texto. Se puede hacer que el texto no se escape de la celda y entonces se convierta en varias líneas si era demasiado largo. Y el resto de partes de esta ventana de formato pues son muy sencillos. Es cambiar la letra y ponerle bordes en forma de líneas alrededor de los números que estamos escribiendo. Son muy sencillos. Esto basta con trabajar un poquito que se consigue entender cómo funciona. En el formato de página se cambia cómo se ve la hoja en general. Sobre todo es útil a la hora de imprimir. Si va a tener un encabezamiento o no lo va a tener. Y esta sería similar al estilista que se usa en los programas de editores de texto. Se abre una ventana en la cual yo tengo algunos estilos ya preparados para que mi edición de celdas tenga el aspecto más homogéneo, con más eficacia por mi parte. Esta sería la ventana de estilo y formato, donde hay unos cuantos que ya vienen predeterminados hechos, o bien puedo hacer estilos nuevos. Con ese botón de arriba puedo hacer estilos nuevos con subrayados, con cursivas, y así puedo ver los distintos resultados con más énfasis o menos según me haga falta. Puedo crear, por ejemplo, un estilo al que le pongo el nombre verde, y entonces luego edito el tipo de letra, le pongo a la letra un color verde, y así podré escribir números en color verde, pero que todas esas celdas con el número verde van a ser iguales entre sí, porque a todas les he cambiado solamente el estilo ya hecho por mí, que contiene la letra verde. No tengo que ir cambiando el verde de celda en celda. El formateo condicional es uno de las herramientas de formato más útiles para las celdas. Con el formato condicional pues podemos hacer que cada celda, según el valor que contiene, se vea distinto. En este caso vamos a poner un ejemplo. Vamos a intentar que las celdas que tienen el valor 5 hacia arriba, pues que se vean distintas de las otras. Seleccionamos primero todas las celdas. Abrimos el formato condicional y activamos la primera condición, que va a ser que cuando el valor de la celda sea mayor o igual que 5,
entonces el estilo de esa celda sea el estilo que he llamado verde. Y el resultado se ve en la imagen. Pasamos a otra sección, la de hacer operaciones. Esto es fórmulas. ¿Qué puede haber dentro de una fórmula? Esto es interesante. Es importante saber qué estamos poniendo en una fórmula. Puede haber 4 cosas: números, nombre de celda, símbolos de operaciones matemáticas o funciones. Vamos a ver qué es cada cosa. Un número. En una celda ponemos igual y un número. Pues esto sería lo más sencillo posible. Claro que esto es lo mismo que escribir un dato, así que no tiene utilidad. Los números se usan normalmente con otros elementos, como los operadores. O sea que lo interesante sería poder poner el número y luego multiplicarlo por otros números y cosas así. Esto viene a ser tener una calculadora directamente en una celda. Las referencias es quizás lo más interesante. Yo puedo poner allí dentro de la fórmula el nombre de la celda y luego operar con ese contenido que hay en la celda, por ejemplo, para hacer una multiplicación. Yo escribo en una celda el número 23 y luego la fórmula, en vez de utilizar el 23, utiliza el nombre de la celda. Un rango de celdas es una selección de celdas que son contiguas, un grupo de celdas. Bueno, pues los rangos de celdas, eso serían 2 celdas separadas entre sí por un símbolo de 2 puntos, y estos rangos también se pueden utilizar en las fórmulas. También se puede referenciar una celda que esté en otra hoja separada. En la parte de abajo de la hoja de trabajo principal hay una serie de pestañas que nos indican las distintas hojas que existen dentro del documento. Puede haber varias. Operadores serían los signos que me permiten hacer operaciones. Hay operadores matemáticos, son los que hay ahí en el gráfico, y hay operadores de comparación. El resultado de las operaciones de comparación es un resultado verdadero o falso, 1 o 0. Y por último, las funciones. Las funciones son palabras especiales a las cuales se les pone detrás unos paréntesis. Esas palabras especiales son palabras reservadas que están programadas con el programa. Y son montones. Puede haber hasta 400 funciones distintas. No hay que saberlas todas, pero cuantas más conoces, más cosas puedes hacer con el programa. Hay funciones que son muy sencillas, como la de sumar, y funciones que son difíciles de entender. Lo que hay dentro de los paréntesis se llaman parámetros. Los parámetros son los datos que utiliza la función para dar el resultado. Cada parámetro se separa del siguiente con punto y coma. Hay funciones que aceptan 0 parámetros y entonces tenemos que poner los paréntesis vacíos. Hay funciones que solamente aceptan un parámetro y hay funciones que aceptan 2, 3, 4 y algunas otras funciones aceptan un número indeterminado, como es el caso de la suma, donde yo puedo sumar toda la cantidad de números que me interese. Cada parámetro puede ser un número o puede ser una referencia, como es el caso que se ve en la imagen, o cada parámetro puede ser también una expresión muchísimo más compleja que incluya
operadores, números, referencias y otras funciones. En el manual del OpenOffice o el LibreOffice, o incluso en el manual del Excel, hay una ayuda bastante buena que describe todas las funciones que existen. Hay funciones que son para operar con matrices de números, hay funciones que hacen solamente comparaciones lógicas, hay funciones que nos dan información acerca de la celda, funciones que son de tipo estadístico, hay muchísimas. Tenemos en el programa un asistente que nos ayuda a escribir las funciones. Se accede con el símbolo ese de función y entonces se abrirá una ventana que vemos aquí, donde yo elijo la función sin necesidad de conocer el nombre. Bueno, además, el programa me dice en esa misma ventana para qué sirve la función y cuántos parámetros necesita. Y así puedo facilitar con bastante eficacia el escribir cada una de las funciones. Ahí veis toda la cantidad de funciones. Y ahí tenéis un botón especial que me va a permitir que se encoja esta ventana y debajo se ve la fórmula que estamos escribiendo. Y lo último que vamos a ver, que es una utilidad extra que tiene la hoja de cálculo, que es que con los datos que hemos escrito podemos realizar un gráfico. Para insertar un gráfico en la hoja, lo que hay que hacer es seleccionar los datos, sea de una sola columna o de una sola fila, o de dos columnas, dos filas, dependiendo del tipo de gráfico que necesitemos. Y desde el menú Insertar gráfico se nos abre una ventana que nos pregunta en varias partes cómo va a ser el gráfico que queremos. De barras, de tarta, en fin, todo esto habrá que explorarlo, hacer prácticas y empezar a conocer para qué sirve cada uno de los tipos de gráficos. A los gráficos se les puede dar un aspecto muchísimo más espectacular. Con el mismo gráfico, simplemente cambiando que se vea entre 2D y 3D, bueno, fijaros cómo cambian los resultados. Ocasionalmente vamos a necesitar indicar al programa si los datos que yo quiero poner en el gráfico están repartidos en filas o son los que hay en las columnas. Así que podríamos cambiar ahí cómo están puestos los datos para que el resultado sea el bueno. Y por último se puede añadir un título, un subtítulo o poner datos en el eje X o en el eje Y. Y así pues, completamos todo lo que nosotros queremos enseñar gráficamente con los datos que hemos puesto. También se puede ir editando cada elemento de un gráfico porque podríamos querer cambiar un color específico en uno de los meses o algo así. Por ejemplo, selecciono cada elemento dentro. Primero se hace doble clic dentro del gráfico y luego ya puedo marcar cada elemento individual. Y darle a sus propiedades, como por ejemplo ponerle fondo, cambiar el tipo de letra de los ejes, los colores, los bordes. Y hasta aquí el tutorial este. Hay otro tutorial que también voy a subir que hace una introducción breve a las teclas de edición y con unos ejercicios que os voy a poner creo que ya tenemos para ir empezando y trabajar un poco el tema este. Bueno, saludos y hasta el siguiente.